El Congreso peruano promulgó una nueva ley de crimen organizado en la cual se reconceptualiza el término de organización criminal y se cambian los protocolos de allanamiento. Esto ha favorecido de manera significativa a diversos delincuentes y ha menoscabado determinados acuerdos internacionales que el Perú ha suscrito en este marco. En este sentido, se ha variado también el extremo mínimo, en este caso de 6 a 5 años en delitos que resultan ser muy graves porque continúan perturbando la tranquilidad de nuestra sociedad peruana. Todo esto en el marco de la Ley 32138. En esta ocasión cuento con un invitado muy especial con quien vamos a analizar esta ley de una manera muy objetiva. Él es abogado por la Universidad Señor Zipán, columnista en el portal jurídico LP Pasión por el Derecho. A la vez es autor de artículos en Gaceta Penal y Actualidad Penal, es difusor de jurisprudencia y abogado litigante en casos penales. De esta forma me complace presentarles al abogado Frank Valle Odar. ¿Cómo estás, Viviana? Buenas noches, un gusto, todo un placer estar en tu podcast, en la entrevista en la que gentilmente me has invitado. Y bueno, aquí estamos para contestar cualquier pregunta que surja en la conversación. Encantado. Doctor, realmente es todo un gusto tenerlo en este espacio por primera vez. Nosotros bien sabemos que lo que vamos a analizar ahora es la ley en cuestión, es decir, la ley 32-138. Para toda la comunidad jurídica, hablar de ese tema despierta muchísimo interés porque en este interín de la promulgación, luego de, se ha observado diversas críticas, por ejemplo, si es que el factor sorpresa se ha perdido, si es que va, a ver, vamos a detallar bajo qué lógica el legislador ha promulgado dicha ley, si es que esto ha permitido o ha dado cabida a que todas las pruebas se pierdan, por ejemplo, o si es que el objeto material del delito también se podría estar en juego de alguna forma o es que no. Todo esto lo vamos a resolver en tan solo unos minutos y me gustaría en base a eso iniciar con, doctor, a grandes rasgos, ¿qué opinión le amerita la promulgación de esta ley? Sí, bien, a ver, primero hay que poner en contexto el tema, ¿no? La ley 32108, que es la primera que introduce modificaciones a dos cuestiones importantes en nuestro sistema penal, ¿no? La primera, respecto al tipo penal de organización criminal, ¿cierto? Para introducir mayores ajustes o mayores requisitos al delito de organización criminal y a la par, en el ámbito procesal, también hace algunas modificaciones en cuanto al allanamiento. Surgieron muchas críticas al respecto, se señalaba que con ello se perdía, como efecto estaba señalando, el factor sorpresa, el tema de exigir la presencia del imputado y también del abogado defensor. A raíz de eso, el Congreso realiza otra modificatoria adicional que es la 32-138. Vuelve a hacer ajustes al delito de organización criminal y vuelve a hacer ajustes a la cuestión procesal del allanamiento. Cuestión o modificaciones poco visto antes, ¿no? De manera tan rápida, tan sucesiva, a raíz de críticas a través de los medios. Ahora, ¿qué pienso sobre estas modificaciones? Primero, hay que tener en cuenta que el delito de organización criminal estaba contemplado, o más bien, se estaba aplicando de manera desmesurada. Tanto es así que tenemos fiscalías especializadas en crimen organizado. Tenemos incluso por ahí algunos juzgados que ven de manera muy particular los procesos de crimen organizado. Y precisamente el día de ayer estaba viendo un caso de estafa agravada y la fiscalía estaba señalando que también configuraba el delito de organización criminal. ¿Por qué? Estaba confundiéndolo con la coautoría. Es decir, como son más de tres personas y el perjuicio había sido tan grande, para la fiscalía ya era organización criminal y así lo contempló en su requerimiento escrito. Todavía estamos en la fase de lectura del requerimiento de la fiscalía.
vamos a entrar a esa discusión, pero desde ya es evidente que se está confundiendo la coautoría con la organización criminal. Claro, Y eso sin dejando de lado también el delito de banda criminal, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que se tienen que diferenciar y ese ha sido un problema muy grande antes, que todo era organización criminal, bastaba que sean 3 personas o más. El delito chicle, le decíamos. ¿Para qué? Para que se viera un hecho mucho más gravoso y de esa manera pudieran pedir prisión preventiva, como ha claro. ocurrido muchas veces, muchos casos, ¿no? Entonces, sí estoy yo de acuerdo en que existieran precisiones y se reivindique lo que en realidad es una organización criminal porque se ha venido aplicando de manera incorrecta. La primera modificación que hacen, que es la 32.108, señalaba en una cuestión más particular el tema de que se tenía que adueñar de una economía de valor. Eh, Se criticó mucho de cómo se puede interpretar ese elemento del tipo, y sí, ese elemento del tipo era muy gaseoso, muy complicado también de demostrar, de que se apoderaran de una economía de valor de algún sector del Perú, ¿no? Entonces se modificó eso y ahora están señalando que puede ser cualquier delito que genere perjuicio económico. Pero sí hay mayores candados para efectos de diferenciarlo con la simple coautoría, ¿no? Precisamente en la finalidad está la diferencia principal. De modo que yo sí considero que hay cambios importantes. El problema es si el tono mediático que le han dado a esto, ¿no? A raíz de que hay casos grandes, hay casos importantes que no se han llevado de manera adecuada y se confunde con que al poner mayores ajustes a estos tipos delictivos, se puede caer en el error de que se estaría generando impunidad, ¿no? Igual con el tema del allanamiento, ¿no? Pero a raíz de la entrevista, conforme las preguntas, podremos desarrollar eso. Sí, claro que sí, doctor. Igual, de igual forma usted ha sido bastante claro desde ya. Creo que también si nosotros nos remitimos tan solo a la conceptualización, que en este caso pues refiere el artículo 317 de la organización criminal como tal, también en los primeros, en el primer verso tan solo ya hay un cambio, ¿no? En este caso con el primer verbo rector. Si bien nosotros antes conocíamos este delito en sentido que te señalaba el que promociona, ahora tenemos, ¿no? El que organice, constituya o integre una organización criminal y demás. ¿Qué pasa con la fiscalía que a la fecha ya ha tenido como esta calificación jurídica de la promoción? Creo que en este caso amerita una nueva revalorización, nuevamente que tengan que evaluar cada caso en concreto que ya ha sido de alguna forma calificado con este tipo penal, o mejor dicho, en este caso específico, ¿no? Con este verbo de la promoción, cuando en este caso a la fecha ya se ha excluido eso, ¿no? Sí, por supuesto, has dado en el clavo, ¿no? Y hay casos mediáticos que ya han hecho esas, bueno, a raíz de también de los pedidos de las defensas, ¿no? Hay casos muy conocidos que han solicitado que se haga un cambio del tipo penal, incluso hay otros casos, incluso estaba ahí en ese proceso el doctor Chávez Cotrina, que era fiscal coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado, eh, también dio un paso hacia atrás a raíz de estos cambios, en el sentido de que estaba viendo un caso en el que lo calificaban como organización criminal y aparte habían delitos de corrupción de funcionarios. Pero como era también organización criminal, lo veía la FECOR, ¿cierto? Pero a raíz de estos cambios normativos, señalaron pues que no tenían otra opción más que aplicar la ley actual y en ese sentido, la fiscalía misma es quien acepta el cambio o el pedido de cambio de tipo penal de la defensa, ¿no? Y incluso pierde competencia la Fiscalía de Crimen Organizado y tenían que pasarlo a una Claro. Fiscalía Anticorrupción, ¿no? De modo que incluso la Corte Suprema ya se ha pronunciado señalando que la ley es la ley, ¿no? De modo que no pueden haber interpretaciones, porque recordarás también hubo por ahí algunas interpretaciones como el doctor Concepción Carguancho, inaplicó estos cambios normativos
señalando pues en los tratados internacionales y demás, pero se olvidaban de un punto muy principal, ¿no? Que es el tema de que esta ley proviene del Congreso, ¿no? Y por más críticas que se le pueda hacer desde el ámbito político, ideológico, la ley es la ley y así se tiene que aplicar. Más aún si se trata de una norma sustantiva y esta tiene que aplicarse siempre a favor del procesado. Entonces, no hay aplicación que valga, peor cuando esta es contrarreo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ese principio que siempre se tiene que aplicar toda ley, toda normativa que vaya en función o en este caso vaya a favor del reo, es algo que se tiene que primar, ¿no? Eso ya lo sabemos, así, al igual que este principio de legalidad. En ese sentido, nosotros también tenemos consigo un interrogante que de alguna forma resulta ser muy controversial y me gustaría plantearla ya. Con la aprobación de esta ley, ¿podríamos decir que se beneficia a los delitos de corrupción de funcionarios? No, yo considero que no, porque la situación tiene que ver más con la forma en la que se aplica la norma, ¿no? A ver, y además hay dos ámbitos ahí. El tema de los cambios al delito de organización criminal, que a veces tienen a la par también investigaciones en paralelo con delitos de corrupción, y el tema de los allanamientos, ¿no? Entonces, yo considero, y lo decía desde el inicio, que hay un cambio que sí merece atención y que merece una correcta aplicación de la misma, y eso no significa que los delitos de corrupción de funcionarios van a dejar de ser tal, porque lo que se ha cambiado es el delito de organización criminal haciendo mayores precisiones, poniendo mayores candados, como siempre debió ser, y hay una mala interpretación respecto al tema del allanamiento. Y digo mala interpretación porque se cree equivocadamente que el fiscal y la policía llegan a la puerta de un domicilio y tienen que ir con el abogado defensor particular o defensor público. Y no es así. No es así. Incluso la Corte Suprema ya ha tenido un último pronunciamiento, bueno, el único pronunciamiento que ha tenido al respecto. Señala que la fiscalía puede ingresar, porque ese es el allanamiento con registro, puede ingresar, puede entrar, y en ese acto puede convocar al defensor público, porque es lo que obliga la norma, es lo que obliga la norma. No, la norma no obliga a que al defensor público se le notifique, porque obviamente pierde sentido el allanamiento. El allanamiento o el sentido, la finalidad del allanamiento es que sea sorpresivo. Espontáneo. Ahí yo creo que todos los abogados vamos a estar de acuerdo. Eh, pero, como te digo, el tema es la interpretación que le han querido dar. Ese tema de que se exige una notificación, desde mi punto de vista, es incorrecto porque en ninguna parte de la norma dice eso, ¿no? Y como te señalo, también ya la Corte Suprema ha zanjado el tema. Señala que no se exige ninguna notificación. Lo único que se exige es la presencia del abogado defensor de oficio. Y si el imputado está en el momento y quiere y tiene un abogado defensor particular, lo puede convocar, pero la diligencia se sigue llevando a cabo hasta que llegue el particular y reemplazará al de oficio. Bien, en todo caso, doctor, usted refiere de que quizás para aquellas personas que sí tienen una opinión muy tajante, una postura muy clara en el sentido de considerar que esta ley, si hablamos exclusivamente de allanamientos, es pro delincuentes, quizás haya como este criterio, ¿no? De vamos a generar un supuesto, ¿no? Imaginemos que se realiza, no sé, en la madrugada, porque usualmente pasa eso, un determinado allanamiento, ¿no? En una calle X tal. Pero por X razones, el investigado en cuestión no se encuentra presente. Eso se entiende claramente por el artículo como tal de que esto no es óbice para que el allanamiento no se dé, o sea, el allanamiento continúa su desarrollo, pero en este caso lo va a presidir Fiscalía y claramente que la policía también. Lo que compete también, pues como se hace mención, es llamar al defensor público que se encuentre de turno y todo lo demás. Ahora, pero de alguna forma esto no significa o no representa quizás que
que se estaría vulnerando el derecho a la defensa de esta persona. Imaginemos también que si en este mismo interín se encuentran objetos que se consideren necesarios ser incautados. ¿Qué pasaría con esta persona, no? De que quizás incluso esta misma persona, en este caso en calidad de investigado, si cuenta con un abogado particular, pero claramente aquí no entra a tallar porque ni siquiera la persona ha estado presente, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría defender de primera instancia, por así decirlo? Sí, buena pregunta, ¿no? Ocurre muchas situaciones en los allanamientos, ¿no? Y ahí, por cierto, está, eh, digamos, la razón por la cual también el Congreso, más allá de los temas políticos que existen entre los partidos, ¿no? Que son un punto y aparte, pero la situación era de que casi todos los allanamientos, bueno, prácticamente todos los allanamientos, antes de estas modificaciones, se realizaban sin abogado, ¿no? Empezaban, se desarrollaban y terminaban sin abogado defensor. El imputado, que incluso es grabado con su pijama, recordarán en el caso Vizcarra, ¿no es cierto? Que estaba con una pijama de una caricatura, le toman una foto, había un video, lo suben a las redes, sale en televisión, y claro, todo muy chistoso, muy gracioso, pero se pierde la dignidad del imputado, ¿no? Más allá de que si es Vizcarra, Fran Valle o Juan Pérez, ¿no? No importa, la ley no distingue ese asunto. De eso se trata precisamente. Entonces, la idea de este cambio normativo es que precisamente exista por lo menos un abogado para efectos de que pueda garantizar el correcto desarrollo y ejecución del allanamiento, porque antes se hacía sin abogado defensor, salvo algunos casos en los cuales pues tienen un abogado que puede estar 24/7, ¿no? Que de Claro. repente lo llaman a las 4 de la mañana y llega hasta con pijama, pero llega. Eh, bueno, suerte de esas personas, ¿no? Suerte de esas personas que de repente tienen todos los medios, los recursos para que eso ocurra, pero el 99% de las personas no tienen esas posibilidades. La participación de su abogado va a ocurrir ya cuando la diligencia ya terminó, incluso ya sacan copias de todo, en fin, y después tienen que impugnar ese acto procesal. Pero aquí el problema que ha surgido de que si se le debe notificar o no, y como ya te explicaba, la norma no lo exige, es más por un tema logístico. Es decir, hay pocos abogados defensores públicos, el tema de los turnos no está debidamente normado para los defensores públicos, no están debidamente remunerados, prueba de ello es que hace poco hicieron huelga, ¿no? Que afectó también el sistema procesal, muchos de mis casos también se tuvieron que reprogramar varios meses. Eh, y de esa manera, pues, hace que un defensor público a las 4 o 5 de la mañana, que suelen ser este tipo de diligencias, precisamente por la finalidad que tienen, el factor sorpresa, eh, no los vas a encontrar, ¿no? O difícilmente lo vas a encontrar. Claro. Entonces, probablemente ese abogado defensor va a tener que participar a partir de las 8, que es su horario de entrada, y recién ahí va a poder desarrollarse la diligencia, como ha ocurrido en otros casos en los que he visto que llega el fiscal, digamos, ingresa al domicilio, pero suspende la diligencia hasta que llegue el defensor público. Llega a las 4, digamos, 4 de la mañana, ingresa al domicilio, pero suspende la diligencia hasta que llegue el defensor público, por ejemplo, a las 8 de la mañana. 4 horas ahí sentados en el Wow. domicilio con el imputado en pijama, ¿no es cierto? Pero como te digo, ¿ese es un problema de la norma? No, ese es un problema logístico. Hay pocos defensores, no está normado el tema de los turnos, porque no están tampoco Ok. remunerados. Entonces, evidentemente, no vamos a tener como los fiscales, que están 24/7, ¿cierto? Que tienen turnos y a ellos tienen que participar en los turnos, sea la hora que sea. No están así con los defensores públicos. Y de ahí sus quejas para el tema de que exigen también una remuneración digna a partir también de estos cambios normativos. O sea, hacen cambios normativos, pero se olvidan de un factor importantísimo, que es el tema del presupuesto para cuestiones logísticas y también mayor personal, más
abogados defensores, ¿no? De modo que yo creo que la norma es buena, pero no ha sido implementada para nada, no se ha invertido para nada en ello, ¿no? Totalmente, ¿no? En este caso usted se menciona una variable claramente crucial que en este caso, o sea, cómo te puedes centrar en algo y evitar o en este caso omitir los extremos, ¿no? Quizás el legislador se ha tenido, imaginemos, una buena intención al promulgar pues esta ley, pero observamos que no todo termina aquí, sino también de aquellas personas y la normativa que respalda a cada una de todos los sujetos procesales que intervienen, ¿no? Usted hizo mención con claridad el tema de los roles que en este caso cumplen los defensores públicos, que debería tener una normativa que los respalde. Claramente eso es cierto, de alguna forma eso fue una variable que se tomó en consideración como factor motivo en el tema de la huelga que ocurrió pues unos meses, uno tan solo hace pocos meses atrás. Y creo que también en ese sentido se despierta una nueva interrogante de poder saber si es que opera la detención por flagrancia delictiva cuando la fiscalía que requiere el allanamiento en plena diligencia verifica también la comisión de un nuevo delito, que claramente muchas veces observamos, ¿no? Claro, a ver, en los allanamientos por un delito X, digamos que se realiza un allanamiento, un domicilio X, por un delito patrimonial, por ejemplo, una estafa, en fin, ingresan al domicilio y sucede que, oh sorpresa, encuentran, ¿no? O armas sin licencia. Pero el allanamiento que fue requerido por un delito no fue en flagrancia. Eh, en ese momento tan solo fue por estafa, pero no por tráfico ilícito de drogas o por tenencia ilegal de armas, ¿cierto? ¿Qué se hace en ese momento? Bueno, el profesor San Martín Castro señala la teoría de los hallazgos casuales, ¿no? Que ocurre muy a menudo en los allanamientos. Y es decir, vas por un delito específico, pero en el registro que haces del domicilio o del recinto que estás allanando, ocurre pues que encuentras bienes delictivos provenientes de un delito totalmente distinto, ¿no? Pero que no puedes obviar, no te puedes poner una venda en los ojos ni dejar de consignarlo en el acta porque estaría No. configurando un delito en contra del fiscal y de la policía misma, por encubrimiento, omisión de denuncia, en fin. De modo que se tiene que registrar en el acta respectiva y se tiene que procesar o de repente también detener en flagrancia por ese nuevo delito, porque, por ejemplo, es hallada la droga en las cantidades que exige el Código Penal, entonces en ese acto, si es que era un allanamiento sin detención y solamente para incautación, en ese acto hallada la droga, estás hallando a una persona en flagrante delito de tráfico o posible tráfico. eh, ¿Procede la detención? Por supuesto que procede la detención en flagrancia, a raíz de los hallazgos casuales, ¿no? Como señala el profesor San Martín. Pero ese tema es bastante relevante porque, como usted indica, es muy común en la práctica que una vez que Fiscalía realiza pues su acusación respectiva por un delito en concreto, se observa que por medio de este allanamiento también se registran otro tipo de bienes, bienes instrumentalizados, en este caso para fines delictivos, fines ilícitos. Y es aquí donde amerita, ¿no? El tema de realizar el nuevo registro y en base a ello aperturar quizás una nueva investigación, o en este caso de forma copulativa que se sume a la que ya estamos realizando en curso y se sumen, ¿no? Se sumen quizás los delitos y estemos ante la presencia de un concurso de delitos en base a todo ello. Sí, claro, bueno, tendría que, dependiendo de los delitos, si tienen relación con el hecho materia de investigación, será la misma fiscalía la que continúe la investigación de ese delito, ¿no? Pero si no tienen relación, como en el ejemplo que te daba, era un delito de estafa, un delito patrimonial, pero le Ah, encuentran claro. no No. tiene ninguna conexión, entonces tendrían que remitirlo a la fiscalía especializada en estos delitos para que
abran otra carpeta distinta y se haga una investigación en paralelo, ¿no? Cada uno teniendo un proceso por su propio camino. Claro, por el despacho competente. Ahora, doctor, ¿cómo controlar la transparencia en el actuar de los efectivos policiales, ya que son ellos los primeros que ingresan al inmueble, teniendo en cuenta la mala práctica de sembrado por parte de ellos en determinados casos? Sí, bueno, el famoso tema del sembrado, ¿no? Es muy peligroso. ¿Cómo podemos nosotros garantizar que no exista sembrado? Si podemos ver en la vasta jurisprudencia de la Corte Suprema, hay muchos casos, más aún en los casos de tráfico ilícito, en los que bueno, están haciendo el allanamiento y encuentran un inmueble o de repente en un vehículo, y el imputado dice, pero eso no es mío, Claro, yo no tenía esa droga, a mí me la puso el policía. Es no la se hace única responsable. explicación que tengo porque yo no tenía esa droga y de repente apareció. Cuando apareció el policía sucede que revisan mi vehículo y encuentran, pero yo no me, yo no vendo, no hay testigo de eso, en fin, pero la Corte Suprema dice, bueno, pero no tienen ninguna prueba sobre eso. Ahí hay un factor probatorio interesante para analizar, ¿no? Materia de tesis, incluso, ¿quién es el que tiene que probar la legalidad de la diligencia, ¿no? Considero yo que la fiscalía, la propia policía, en el propio juicio oral, tendrá que demostrar que eso se llevó a cabo de manera diligente y correcta. Pero hoy en día tenemos diversos dispositivos para que quede registro perfecto de toda la diligencia, ¿no? Ya que, bueno, de repente le cae mal la frase a la policía le gusta mucho sacar videos en los medios de comunicación, donde hay Sí. imputados recién detenidos que salen, incluso la policía les pregunta, ¿cuál es el motivo de tu detención? Oiga, dígame usted, ¿no? Usted es el que me está deteniendo, ¿yo cómo le voy a decir? Y bueno, los empiezan a interrogar, ¿no? Interrogatorio y conversación que es por demás ilícita. Pero la idea es que si tenemos cámaras, y ahora hoy en día no hace falta tener una cámara propiamente, sino el celular, todos los celulares hoy en día tienen cámara y de buena resolución, así es que no hay pretextos para que esa diligencia no pueda ser grabada en audio y video, ¿no? En audio y video, desde el inicio hasta el fin, sin interrupciones, además, sin interrupciones, sin que se pause, ni que también la diligencia o el video esté enfocando a un lugar distinto de donde se está llevando a cabo la diligencia exactamente. De modo que yo considero que el registro de video es absolutamente necesario para garantizar que la diligencia sea correctamente o legalmente llevada a cabo, ¿no? No basta con la presencia del fiscal, no basta con la presencia de la policía, incluso no basta, me atrevo a decir, con la presencia del abogado defensor. Lamentablemente, quienes van a los allanamientos, y esto lo sabemos todos, que son efectivos policiales, entre 10 a 15 efectivos policiales, y es una casa con distintos ambientes, es Sí, imposible que el abogado defensor pueda ver todos los ambientes, a pueda la ver a todos vez. los efectivos policiales, él va a estar más enfocado en conversar con el imputado con su pijama, ¿no Claro. es cierto? Y no en verificar que todos los policías o las personas que están en el recinto puedan hacer algo indebido, ¿no? De modo que la única forma de poder hacerlo lo más transparente posible y darle la legalidad del caso es registrando todo, ¿no? Claro que sí, o sea, de alguna forma también resulta ser inviable que el defensor, el abogado aquí, que pues entre a tallar, a participar, espabile a tal punto de estar pendiente de todos los movimientos que requiere hacer el efectivo policial, porque como usted indica, ¿no? O sea, usualmente los que se hacen acto de presencia son muchísimos. Entonces, ¿cómo yo en calidad de abogada podría estar pendiente de todo lo que hacen y en este caso puntual, si hablamos en este caso de un sembrado, ¿no?